Entonces, cuando ustedes van leyendo, bueno, este tiene un efecto agonista. Bueno, este tiene un efecto antagonista. Entonces, si no recuerdan, vayan y busquen en lo que es la parte de generalidades en la primera clase, lo que es efecto agonista y antagonista. Uno es un efecto similar y este otro es un efecto contrario. Después tenemos los efectos agonistas, adrenérgicos sobre lo que es el sistema cardiovascular, que se van a dividir en fármacos que estimulan, medicamentos que estimulan el miocardio, generando lo que es una disminución en la presión arterial. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el isoproterenol, y en el caso de los que estimulan el miocardio y elevan lo que es la presión arterial, tenemos la noradrenalina y la adrenalina. Después tenemos fármacos que no tienen efecto sobre el miocardio, pero sí incrementan lo que es la presión arterial, lo que es la fenilefrina y lo que es la metoxamina. Y después tenemos fármacos simpático-miméticos de acción directa, simpático-miméticos de acción directa en el caso de la adrenalina. Esta hormona es producida en grandes cantidades a nivel de lo que es la médula suprarrenal como una respuesta a estados de tensión, ejercicios intensos o miedos repentinos. Estas situaciones por lo general producen cólicos intermitentes agudos y son normalmente situaciones que se producen por un mal manejo. Entonces tenemos que produce una estimulación a nivel de los receptores A como los receptores B1. Entonces vamos a ver que hay una estimulación directa al miocardio, así como a la vez va a producir una vasoconstricción en la piel y a nivel de lo que son las mucosas de los riñones. Entonces nosotros vamos a ver qué efectos produce la tensión dentro del cuerpo del animal como dentro de nuestro cuerpo, más o menos para poder grabar cuáles son los efectos que se producen. Después tenemos lo que son las toxicidades de las catecolaminas. Los efectos que pueden ser divididos en periféricos y centrales. Por lo general, las catecolaminas inyectadas no atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica. Después tenemos efectos tóxicos de estas catecolaminas, pánico, ansiedad, temblores, dificultad respiratoria, y efectos tóxicos en periféricos, necrosis, arritmia, fibrilación, hemorragia cerebral y edema pulmonar. Bueno, tenemos varias preparaciones farmacéuticas, pero este fármaco por lo general se utiliza para estimular al paciente en el caso de que, por ejemplo, se presente un paro cardíaco durante la cirugía. Aplíquenle adrenalina y es como para reanimarle al paciente. Entonces se utiliza en situaciones extremas. Por ejemplo, acá vemos la inyección de adrenalina, debe de contener 1 miligramo por ml de clorhidrato de adrenalina disuelto en agua destilada. Esta solución va a ser completamente transparente y se va a utilizar, por ejemplo, mezclada con lo que es el agua destilada, o se puede mezclar o puede ser disuelta con aceites o en diferentes preparaciones. Puede ser también una solución nasal de adrenalina en el caso, por ejemplo, de que se produzca una hemorragia a nivel de estas mucosas. Bueno, ¿qué pasa? En el caso de la adrenalina, nosotros tenemos que tener bastante precaución al utilizar porque es capaz de originar la muerte por sobredosis. La dosis fatal o letal en un ser humano es de 10 miligramos por vía subcutánea y los síntomas más comunes son taquicardia, palpitaciones, disnea, dolor de cabeza, palidez, midriasis, presión alta, colapso inmediato.
Los síntomas que se presentan en el ser humano son bastante semejantes en el perro, en el gato, en el equino y en el bovino, prácticamente en todas las especies que nosotros más estudiamos. La muerte sobreviene por una sobredilatación aguda del corazón y una fibrilación ventricular. También se produce un edema pulmonar, aumenta lo que es la dilatación, llega mayor sangre a nivel del corazón, mayor líquido y se produce un edema pulmonar. En animales de edad avanzada, con más razón debe de utilizarse con mucho cuidado y más todavía si estos pacientes presentan algún tipo de cardiopatía. Por lo general se utiliza en pacientes que no quieren despertar después de que fueron anestesiados con, por ejemplo, cloroformo. Después tenemos lo que es el uso de la noradrenalina y estas son las fórmulas en las cuales vamos a encontrar. Este medicamento básicamente produce una estimulación selectiva a nivel de las terminaciones adrenérgicas A y B1 del corazón. En este caso produce un incremento de la presión sanguínea diastólica y provoca una acción vagal refleja, lo cual se hace evidente al disminuir lo que es la frecuencia cardíaca. Básicamente estos fármacos que ahora estamos mencionando, lo que son simpático-miméticos y simpático-líticos, son fármacos que ya se utilizan, por ejemplo, para despertarle de una anestesia o, por ejemplo, son fármacos que se utilizan en caso de urgencias ya después o durante lo que es la anestesia. Lo que es la noradrenalina es utilizada, es distribuida por los jugos digestivos y se absorbe de modo muy poco satisfactorio cuando se inyecta a nivel subcutáneo. Por vía intramuscular se absorbe con rapidez. Pero tenemos un problema en que se destruye rápidamente de manera similar a la adrenalina, que se recuerdan que duraba unos milisegundos simplemente. Esto se debe a que se oxida fácilmente. En cuanto a las precauciones, no debe utilizarse en pacientes anestesiados con ciclopropano, porque este anestésico sensibiliza el miocardio y las catecolaminas producen una estimulación a este nivel. Y prácticamente como uno de los últimos fármacos ya del cual vamos a hablar esta tarde noche es la efedrina, que se obtiene de una planta, de una especie de efedra. Prácticamente este fármaco se combina con sales de clorhidrato y sulfato. De esta manera la hace más absorbible y farmacéuticamente tiene un estado o una apariencia un poco más sólida. El mecanismo de acción es básicamente estimula lo que son los receptores A y B del sistema simpático suprarrenal, inhibiendo ligeramente lo que es la destrucción de la adrenalina. Y vamos a encontrar en forma de jarabes, en forma de solución oftálmica y para lo que es una aplicación nasal en forma de ungüento y en otras soluciones. De esta manera nosotros hablamos de ese conjunto de fármacos para entrar a lo que son los fármacos simpático-miméticos de acción indirecta. Un ratito, les quiero mostrar algo. Opa.
Bueno, me quería ir al cuadro sinóptico para mostrarle un poquito lo que es la acción. Ahí está. Bueno, entonces vemos, primero que nada, fármacos simpático-miméticos, que es de los cuales estuvimos hablando a partir de ahora, de la segunda conexión. Entonces vemos que producen una estimulación a nivel de lo que son los receptores del sistema vascular. Produce vasoconstricción. De esta manera hay un aumento de lo que es la presión sanguínea. De esta manera aumenta la descarga de lo que son los vasoreceptores. Uno de ellos produce una inhibición a nivel de lo que es el centro vestibular, el centro vesicular, que produce una disminución básica en lo que es el tono vascular, y de esta manera disminuye lo que es el efecto del fármaco. Pero a nivel de lo que es el centro vagal produce una estimulación, incrementando lo que es la acción a nivel del vago, produciendo de esta manera una bradicardia. Entonces vemos que tiene un efecto contrario al grupo que anteriormente estuvimos hablando. Bueno, dentro de lo que es el grupo de fármacos simpático-miméticos de acción indirecta, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la anfetamina. No sé si ya escucharon hablar sobre la anfetamina. Bueno, la anfetamina básicamente es una mezcla ramecida, es decir, una forma de levo y de dextro. Si se recuerdan, en la parte química teníamos algunas formas que llevaban lo que es el grupo levo y otro lo que es el grupo dextro, en el cual nosotros encontrábamos una L o una D. Bueno, eso no es lo importante acá, pero tiene cierta relación. Por su efecto estimulante, tenemos que estimulan lo que son los receptores A y B y producen un incremento en la presión sistólica y diastólica. Entonces, ¿qué produce? La frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Relaja ligeramente lo que es la musculatura bronquial y contrae fuertemente lo que es el esfínter vesical. A nivel de lo que es el intestino, relaja el músculo liso, y el intestino relajado aumenta lo que es el tono. La anfetamina ha sido famosa por estimular lo que es el sistema nervioso central. Yo creo que habrán escuchado sobre este fármaco. La anfetamina se utiliza bastante, o se utiliza